te voy a hablar con una parábola que tenemos tú y yo, mucha relación porque la hemos escuchado tal vez muchas veces, ¿verdad? Y estamos identificadas con los términos. Y sé que te suena la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero yo te la voy a leer porque mira, cuando uno lee la palabra pródigo, para la mayoría de los latinos, de los que hablamos español, eso nos suena a alguien como muy excelente, ¿verdad? Muy pródigo, muy prodigio. Entonces, como que a veces dices tú, pues, ¿qué tiene que ver el pródigo con el que se fue, ¿verdad? Y te lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual. Y el título que les ponen en esta versión dice El Padre Amoroso. Ay, a mí me gusta más esa. No sé si a ti, ¿verdad? Pero me gusta más leer un título que diga El Padre Amoroso que el Hijo Pródigo, ¿sí? Porque yo le estoy dando énfasis al personaje principal de esta parábola. Y dice Jesús, también les dijo, un hombre tenía dos hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de mi propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambres. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todo, cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y le recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Yo no merezco ser tu hijo. Pero antes que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los siervos y le dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Y mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de sus sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano, que ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandar el ternero más gordo para hacerle una fiesta. Y aquí me voy a quedar, ¿no? Hasta aquí. Me gusta mucho esta versión, ¿verdad? Y yo te aconsejo que cuando tú estudies la palabra, leas varias versiones, ¿verdad? Hay versiones que son, cuando ya leemos, y yo lo he comentado con las que están más familiarizadas con el ministerio y se conectan a clases que damos, a cursos y al discipulado. Saben que nosotros hemos comentado, tanto Eric como yo, que a veces, como ya leemos tanto una versión, nuestro cerebro no
está muy acostumbrada a esa versión, ¿verdad? Y ya se nos hace como que leemos muy plano, muy literal, muy así sencillo. Pero cuando al cerebro le hacemos un cambio de versión, ¿verdad? Hay como un impacto nuevo, hay como un oír nuevo, ¿verdad? Entonces, no sé si te había tocado escucharla en esta versión, donde dice el Padre amoroso. Entonces, esta historia ya no la sabemos tú y yo, ¿verdad? Sabemos que había dos hijos y uno de ellos, solamente uno de ellos, pide el adelanto, ¿verdad? De la herencia. En ese momento, en el pueblo judío, las herencias se entregaba al hijo, a los hijos hasta que cumplían 40 años. No se entregaban antes, ¿no? También a esa edad se empezaban a casar los hombres, ¿no? Las que se casaban jovencitas eran las mujeres, pero los hombres eran de 40 para adelante, porque allí era la edad de la madurez, ¿no? Y aquí uno dice, está viejo, ¿no? Pero bueno, él pide el adelanto y el papá se lo da, pero no solamente a él. Era un papá amoroso y bueno, justo. Le entrega la herencia a los dos hijos, ¿verdad? Pero el más joven decide irse incluso del país y gasta todo lo que el padre le da. Y a veces mentalmente, y porque hemos escuchado mucho esta parábola para gente que acaban de conocer al Señor Jesús, ¿verdad? Para gente nueva, pero era un hijo de la casa, ¿sí? Era un hijo que tenía relación con el padre. Era un hijo que se veía beneficiado por todo lo que el padre tenía. Y a veces tú y yo somos ese hijo, ¿verdad? Que ya tenemos una relación con Dios, que ya vivimos bajo el beneficio de Él, que ya vivimos bajo la sombra del abrigo del Altísimo, ¿verdad? Que ya hemos, que ya hemos experimentado los abrazos de Dios a través de nuestra vida, que hemos caminado con Él cuando Él ya nos ha puesto su yugo, ¿verdad? Esa coyunta, y ya hemos tenido tiempo en relación con Él. Pero en un momento de nuestra vida surge algo, ¿verdad? Surgen temporadas de la vida, que a veces en lugar de querernos quedar en la casa del Padre, decidimos retirarnos, ¿sí? Pedimos la herencia, conocemos la palabra, ¿verdad? Sabemos sus promesas, pero decimos, ya me aburrí, ya me cansé. O estamos orando y la respuesta no ha sido la respuesta que nosotros le indicamos al Padre que nos dé. Y nos alejamos de Él. Nos vamos de su reino. Nos vamos a otro país. Y malgastamos toda esa palabra, todas esas promesas, toda esa herencia, ¿sí? Y la despilfarramos. Y es el momento donde nosotros dejamos de tener la cobertura en relación a la protección. No porque el Padre nos deje de proteger, es algo que nosotros sentimos que nos pasa. Y fíjense qué impresionante. En su casa había alimento, pero él se va a un país donde el alimento escasea y donde el hambre es grande. Tanto que para él, de ser una persona rica, ¿sí? Que vivía bajo los beneficios de la casa del Padre, tuvo que llegar a trabajar cuando ya perdió todo. Y para los judíos, él no se fue a un país con las creencias judías, se fue a un país con creencias paganas, tanto porque ahí criaban cerdos. Los judíos no crían cerdos, porque es un animal inmundo para ellos. Entonces él trabajó en una finca de cerdos, ¿sí? O sea, para el judío cayó en lo más bajo. Ya su necesidad era demasiada, ¿verdad? Y ahí
dice otra versión, que no es esta. Hay otra versión, dice que ahí el hijo volvió en sí, ¿sí? Le volvió la cordura, recordó a su padre, recordó su casa, recordó los beneficios y recordó que aún los trabajadores de su padre comían bien, vivían bien, aún los trabajadores, ¿verdad? Y cuando él vuelve, él sí dice, voy a regresar a mi casa y le voy a decir a mi padre que, que he pecado contra él y contra Dios, ¿verdad? Entonces, mucha gente agarra esta parábola como si el Padre fuera el Padre celestial, pero aquí el Hijo le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, he pecado contra Dios y contra ti, mi papá biológico, ¿no? Entonces a veces hemos tenido buenos padres, ¿no? Padres buenos que los hemos dejado en el olvido, ¿verdad? Que los hemos hecho a un lado en nuestra vida, que hemos recibido herencia ya de ellos, educación, formación, valores, ¿verdad? Y preferimos juzgarlos por lo que no hicieron bien y desvaloramos lo que hicieron bien. Porque si tú y yo estamos hasta aquí, como dijo Naisin, es porque nuestros padres hasta aquí, ellos nos formaron y crearon valores en nosotros, aún en medio de su ignorancia, aún en medio de su inmadurez, ¿verdad? Pero hay que volver en sí, hay que volver en sí y regresar los que tienen la oportunidad, porque hay unos que ya no la tenemos, ¿verdad? Pero hay aquí, en este grupo de mujeres, que todavía están tus padres vivos, ¿verdad? Y que hay que volver a la honra hacia ellos. Y regresando a la enseñanza de esta parábola, este hijo que deseaba comer de lo que los cerdos comían, pero ni tan siquiera eso le daban, ¿verdad? Ahí dice, ni eso le daban. Y esta hambre y esta necesidad, y como dijo Nancy, a veces vivimos cosas que pues, tal vez no entendemos, ¿verdad? Eso digo yo. Pero lo que ella decía, son esa oportunidad de depender más de Dios, ¿verdad? Esa oportunidad de estar agarradas de Dios. Porque a lo mejor, no sé yo, tú, mi hija santa, pero yo no sé si yo, si no tuviera algo ahí, siempre estoy en el agradecimiento porque es algo que es una constante en mi vida, el agradecimiento a Dios, independientemente a que he tenido en mi vida buenas y malas, altas y bajas, ¿verdad? Y hablo espiritualmente y hablo emocionalmente y hablo físicamente, ¿verdad? Entonces, pero esas oportunidades como sentirnos así, ¿verdad? Como este hijo que desperdició todo, como este hijo que malgastó todo. Pero cuando estaba allí, se recordó que tenía padre, ¿verdad? Qué belleza. Como decía Naisin, padre bueno, perfecto, ¿sí? Y este hijo se acordó que tenía padre, volvió en sí, o sea que estaba demente, ¿verdad? Si esa versión dice que volvió en sí, es que le volvió la cordura. Y va, y yo creo que tú que eres papá, perdón, tú que eres mamá, yo creo que esto lo has experimentado en algún momento de tu vida, que tal vez un hijo tuyo, una hija tuya haya tomado decisiones no las adecuadas, incluso que haya sido grosero, que te haya faltado el respeto, ¿verdad? Pero cuando lo ves en necesidad, en vulnerabilidad, no le dices cuando llega, o bueno, eso sería lo más sano hacer, no decir te lo dije, ¿verdad? Yo considero que este padre de esta parábola tenía una inteligencia emocional muy, muy especial, pero sobre todo
un amor impresionante por su hijo. Yo me imagino, porque yo soy una persona de imaginarme la palabra, y yo me imagino que este hijo, su condición física era deplorable. Yo me imagino, tal vez se vería como un habitante de la calle, ¿verdad? Porque ya estaba cuidando cerdos. Y cuando hay cerdos, los corrales de los cerdos, ¿verdad? Que no son nada limpiecitos. Me imagino un hombre flaco que el único que puede reconocer a un hijo, aunque su apariencia no es con la que se fue, son ustedes, son los padres, ¿verdad? Y dice la parábola que de lejos, un padre que está siempre anhelante que el hijo regrese, que la hija regrese, ¿verdad? Que tú y yo regresemos. Y tal vez desde lejos es el único que nos puede reconocer. Y no espera a que llegue el hijo hacia él, sino que él corre hacia el hijo. Y sin importarle el olor a cerdo, sin importarle la apariencia, lo abraza y lo besa. E inmediatamente dicen, tráiganme ropa limpia, tráiganme calzado nuevo, tráiganme el anillo. Y hagamos fiesta. Era latino, ¿verdad? Y hagamos fiesta, porque mi hijo, que estaba perdido, ha regresado. Y fíjense, el hijo le empieza a hablar y le dice, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo y contra ti. Dame trabajo. Y el padre, ¿cuándo le iba a dar trabajo? ¿Verdad? Él dijo, lo voy a vestir, lo voy a bañar, lo voy a vestir, lo voy a calzar y le voy a poner el anillo. El anillo era restaurar la dignidad que ese hombre había perdido, regresarle la autoridad y la identidad de la familia, del ser hijo del padre. Yo me imagino la sanidad que tuvo que haber sentido este hombre al momento que su papá lo abrazó. Porque una de las mejores cosas que hay en la vida es el abrazo de los padres. Que muchos no los han dado esos abrazos porque no los recibieron. Pero hay que hacerlos nosotros. Y si tú no lo recibiste y tienes la oportunidad, como decía Naisin, de darlo a los hijos tuyos, a tus nietos, sobrinos, ¿verdad? Yo no tengo hijos y para mí las personas más cercanas de lo que pudiera ser, y no encomillo, un amor muy profundo hacia otra personita son mis sobrinos, ¿sí? Empezando desde con Nancy, que fue la mayor, hasta el más pequeño de mis sobrinos ahorita que cumplió 15 años. Y ya vienen los sobrinos nietos, ¿verdad? Otra generación que estamos esperando ya pronto que conocerlos. Entonces, el abrazarlos para mí es algo tan grato, tan sanador, ¿verdad? Ahora imagínate tú, tus hijos, tu sangre, tu generación que sigue, ¿no?
si la anterior ya se fue. Pero si todavía está la anterior, abraza a tus padres, a tus abuelos, ¿verdad? Y ahí va a haber sanidad. Como te digo, Dios nos puso un órgano tan sensible y es el más grande de todo nuestro cuerpo, que es la piel. Necesitamos, ¿verdad? Llevarla para que se accionen en nuestro cuerpo la oxitonina, ¿verdad? Y ahí en ese abrazo, todo cambia, todo se transforma. Y hay gente, como decía Naisin, que no les gusta tanto los abrazos y a otros un poquito más, ¿verdad? Pero hay que aprender, porque nos vamos a mejorar mucho en todo lo que ella mencionó. Alta presión, ¿verdad? Estrés, todo. Entonces, a mí me impacta ver este Padre amoroso que nos ha recibido a ti y a mí cuántas veces hemos necesitado, cuántas veces hemos dejado la herencia, hemos dejado las promesas de lado y nos hemos ido a vivir a nuestra realidad. Y como decía Nancy, hay una realidad, ¿verdad? Pero esa realidad nosotros la tenemos que cubrir con la verdad de Dios. Y ese es el abrazo, abrazar nuestra realidad con la realidad de Dios. Y esa verdad de Dios es el abrazo de Él, ¿sí? ¿Cómo alimentó a Elías? ¿Sí? Con esa, cómo lo, cómo le restituyó la identidad en esa voz apacible, que esa misma voz apacible y suave fue la que tuvo el padre cuando abrazó a su hijo cuando llegó, ¿verdad? Y te voy a decir algo, dejémonos abrazar por Dios, acercámonos a Él, al trono de su gracia, a encontrar ahí el oportuno socorro para nuestras almas. Y dejémonos abrazar por el abrazo más especial que podemos recibir todos los días, el abrazo de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga mucho. Y voy a orar. Padre, muchísimas gracias. Gracias, Rey, porque estos 2 horas que hemos estado juntas, mi Señor, yo sé, Espíritu Santo, que tú has sido para algunas un bálsamo que ha sanado el corazón. Para otras ha sido esa voz susurrante, suave, Señor, al oído y al alma, Señor, y has provocado sanidad. Para otras, Señor, el dejar todas las cargas en ti y llevar tu yugo, que es ligero, que es suave, Señor, y dejarnos abrazar después de una temporada de la vida en la que no ha sido tan buena, pero que tú siempre has estado allí, Señor. Y aunque lleguemos abatidas, cansadas, desgastadas, frustradas, enojadas, tú nos abrazas, nos limpias, nos pones vestiduras nuevas, calzado nuevo, Señor, y nos pones anillo en nuestra mano. Restituyes nuestra identidad, que es ser tus hijas, mi Señor. Gracias por abrazarnos cada día, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.